Bien, entonces damos paso a nuestra siguiente ponente. Nuestra siguiente ponente, estudiante del doctorado en ciencia política, es Norma Angélica Becerra Cuevas y nos va a presentar su ponencia titulada La acción del Estado frente a la violencia feminicida en Argentina, Colombia, España y México. Es un estudio, como pueden ver ustedes, de análisis comparativo de 4 casos. Pues damos la palabra a Norma Angélica. Adelante, Norma. Gracias, doctor. Buen día a todas y a todos. Bueno, pues como el título de esta investigación lo indica, el objeto de análisis es la respuesta que dan los estados frente a la violencia feminicida, entendiendo a la violencia feminicida, bueno, pues como la forma más letal de violencia que se ejerce contra niñas y mujeres por razones de género. A lo largo de la presentación iré explicando estos tres elementos que aquí presento. Primero, pues justamente que esta es la forma más violenta que se ejerce contra las mujeres. Segundo, que actualmente los estados reconocen a la violencia feminicida como un problema social, pero también como un problema político al que le tienen que dar respuesta. Pero esto es el resultado de largos procesos de concientización y de lucha social que se han dado por parte de movimientos de víctimas y movimientos feministas. Y lo tercero es que discursivamente, tanto la prevención como la sanción y erradicación de la violencia feminicida, pues está como los ejes sobre los cuales se realizan las intervenciones, pero a nosotros nos interesaba develar pues hasta qué punto esto es verdad o simplemente son narrativas que se repiten a lo largo de las políticas. Entonces, bueno, en ese sentido, el objetivo general de esta investigación es analizar e interpretar los elementos que componen la respuesta de los estados frente a la violencia feminicida, esto en 4 países, como lo mencionamos, Argentina, Colombia, España y México, y también con la intención de caracterizar cuál ha sido esa evolución que han tenido estas intervenciones estatales. Para mencionar de manera quizá muy resumida los conceptos clave y las teorías con las que nosotras hemos trabajado a partir de autoras como Lagarde, Munarres, Agot, Mafia y Blázquez, explicando justamente conceptos como violencia feminicida, feminicidio, el Estado, las políticas públicas, porque nos interesaba destacar algunos elementos. Entendemos a la violencia feminicida como esa culminación de múltiples formas de violencia de género, es decir, no nada más la violencia feminicida se delimita a los feminicidios, a los asesinatos de las mujeres, sino que va más allá. Y estas violencias pues atentan contra sus derechos humanos y conducen a variadas formas de muerte violenta, y estas son pues toleradas tanto por el Estado como por la sociedad. En ese sentido, explicar brevemente que justamente nosotras lo que encontramos para hacer el análisis de las intervenciones o de las políticas, pues son estos elementos, ¿no? Que el Estado es un recurso de poder más que una institución meramente política, pues a través de este se administran y se ejercen recursos materiales y simbólico-culturales de poder, que en la fuerza, que el Estado refuerza el dominio patriarcal y provee los elementos necesarios para que exista injusticia e impunidad alrededor de la violencia feminicida y los feminicidios. Y en cuanto a las políticas públicas, pues una vez que entendemos que el Estado no es neutral ni en términos de clase, de raza ni de género, pues que también las políticas las entendemos como esta arena de negociaciones entre distintos actores sociales, ¿no? Eh, Entendemos, por ejemplo, pues por un lado el Estado, la sociedad civil y los movimientos activistas. Antes de analizar las políticas públicas o las intervenciones que han realizado los estados, nos parecía importante situar cada una de las políticas o de las intervenciones pues en su contexto histórico, con su contexto político, social y económico, reconociendo que estamos analizando 4 países muy diversos y que por tanto era necesario pues develar esos contextos diferenciados en cada uno de ellos. Entonces lo que hicimos fue hacer este recorrido histórico que nos permite ya ir adelantando una serie de elementos al respecto de las intervenciones.
que siempre están presentes estos tres actores, el activismo de los movimientos feministas a un lado de los movimientos de víctimas indirectas, que han visibilizado la existencia de esta violencia feminicida a través de la exigencia de justicia de casos concretos, que también de la mano de este activismo pues ha ido la investigación, ha ido la academia, que nos ha proporcionado las teorías, las bases conceptuales para entender a la violencia feminicida y la relación entre el Estado y las políticas públicas. Y por último, la atención mediática. Este es un elemento que siempre analizamos con mucho cuidado, porque si bien la atención que los medios de comunicación dan a la violencia nos permite visibilizarla, también hay que tener cuidado cuando se emiten narrativas o discursos que tienden a revictimizar o a normalizar la propia violencia. Entonces, bueno, cuando hicimos este recorrido histórico, lo que hicimos fue ir destacando ciertos elementos de cada uno de los países que se relacionan directamente con la forma en que se ejerce la violencia contra las mujeres. Entonces, por ejemplo, en Argentina, pues sabemos que es un país con una historia política complicada. Aquí lo que develamos era la relación que existe entre la violencia feminicida de hoy en día con antecedentes, por ejemplo, como las dictaduras que habían atravesado en el país, y como si bien había unos procesos de violencia generalizado, la violencia que se ejercía contra las mujeres era, digamos, mayor o más focalizada. Lo que hicimos también fue ir haciendo justo esta narrativa de cómo frente a cada intervención del Estado, frente a cada protocolo, ley que se emite, cada institución que se crea para atender la violencia feminicida, siempre antecede un feminicidio concreto. Un feminicidio que marca por las características de la víctima, por las características frente a las cuales fue cometido. Estos feminicidios despiertan la exigencia social, ahí entra el papel del activismo, y es por esto que entonces el Estado actúa. Entonces, en estos apartados, justamente lo que hacíamos, como lo pueden observar en la mina, era ir rastreando esos feminicidios en cada país, y cómo después de estos feminicidios pues existía esa exigencia social y luego las intervenciones del Estado. Destacar que también en cada país lo que observamos es que hay una conexión. Por ejemplo, en algunos casos emblemáticos de feminicidios dan importantes movimientos sociales, por ejemplo el de una menos, que hoy está presente en toda Latinoamérica, pero que surge en Argentina a raíz de un feminicidio específico. En Colombia, bueno, pues lo que encontramos es que también la violencia que existe en contra de las mujeres pues se entrecruza con otras dinámicas de marginación, de exclusión o de formas de violencia provocadas por el crimen organizado y los conflictos armados. Es decir, teníamos que entender que la violencia feminicida que existe en Colombia es distinta que la que existe en Argentina, en España o en México. Y este era el elemento que en Colombia más destacaba. También ya desde este momento podíamos ir viendo qué tantas eran las intervenciones de los estados. Si observábamos la lámina anterior, Argentina tenía un marco jurídico muy robusto frente a la violencia feminicida en comparación con otros países. Y también esto era importante destacarlo porque yo lo he mencionado, al inicio de la investigación, Argentina era el país más avanzado respecto a la intervención frente a la violencia contra las mujeres, y hoy en día es el más atrasado por la llegada de Javier Milei a la presidencia, ¿no? Entonces también nos importaba destacar cómo estos avances que llevan décadas lográndose de un momento a otro, pues pueden quedarse reducidos con la llegada de figuras como Milei, que tienen una ideología y una narrativa discursiva en contra de atender la violencia contra las mujeres por razones de género, señalando incluso que el feminicidio, tipificado como un delito, pues vulnera los derechos de los hombres. En el caso de España, bueno, pues este es el país que se diferencia más de los otros tres por su propio contexto político, y aquí lo que nos sorprendió en algún momento fue que si bien sí existe un marco jurídico e instituciones creadas para atender la violencia contra las mujeres, sigue habiendo una resistencia a reconocer la existencia de la violencia feminicida en España.
Es decir, hay una resistencia a nombrarla como tal, a nombrar que en España existen feminicidios y existe violencia feminicida, e incluso sorprendía el hecho de que tanto desde la academia, ciertos sectores del activismo y de la sociedad nombran a la violencia feminicida como una realidad de países latinoamericanos, ¿no? Desconociendo así, pues que en España también suceden estos hechos. Y bueno, México, pues obviamente era sumamente importante porque en México es donde surge la teoría que nos permite entender a la violencia feminicida, el fenómeno conocido socialmente como las muertas de Juárez, estos feminicidios que sucedían en la frontera de Ciudad Juárez, que comienzan en los años 80, pero toman notoriedad en los 90 y que llaman la atención internacional. Ahí justamente encontramos muy visiblemente estos elementos, ¿no? El activismo de las víctimas, de las madres, de los padres de las mujeres asesinadas y la unión con la investigación académica, que justamente es donde se dan estas teorías sobre qué es la violencia feminicida y qué son los feminicidios. Y también, por ejemplo, estos mecanismos legales internacionales como el que observamos del año 2001 que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por ser responsable en 3 feminicidios, y esta sentencia es importante porque ha servido como base para las intervenciones de países como Colombia, como Argentina y en otras latitudes, ¿no? Pero de la que nos interesa, pues sí, esta sentencia es sumamente citada en todas las políticas que posteriormente analizamos. Entonces, bueno, con este recorrido histórico, justamente lo que develamos era esta relación que existe, estos pasos básicamente que existen frente a las intervenciones de los estados, destacando justamente pues el papel del activismo, ¿no? Y en ese sentido, para analizar nosotros las intervenciones, las políticas públicas, pues teníamos que ser muy cuidadosas de lo que mencionan Carcedo y Zagot, que es que estas exigencias o que estas propuestas que vienen desde los movimientos feministas y de víctimas, pues corren el riesgo de perder su carácter transformador al ser adoptadas por los estados, pero adecuadas a sus lógicas o a sus intereses, es decir, nada más toman la narrativa, las presentan, pero en realidad no hacen nada al respecto de la violencia. Entonces, para analizar las políticas públicas, propusimos este enfoque de análisis crítico de Carol Baki, que se denomina What's the Problem Represented to Be, y que esta parte de la hipótesis de que lo que se propone hacer respecto de un problema representa lo que se considera problemático, es decir, lo que es necesario cambiar, en este caso respecto a la violencia feminicida. Este enfoque lo que propone pues es leer las políticas para discernir cómo el problema es representado en ellas y someter esa representación a un examen crítico. Es decir, nos interesaba entender cómo el Estado a través de las políticas entiende la violencia feminicida, ¿sí? ¿Qué es lo que está viendo problemático al respecto de los feminicidios? Este enfoque, bueno, pues lo que propone es que analicemos las políticas a través de seis preguntas, es decir, cada política fue sometida a un escrutinio a través de estas seis preguntas. Son, ¿cuál es el problema representado en una política? ¿Qué suposiciones o qué presupuestos estaban sustentando esta representación? ¿Cómo surge esta representación? ¿Qué aspectos son dejados de lado o son silenciados en estas representaciones? ¿Cuáles son los efectos que estas representaciones producen? Y también cómo es que estas representaciones pueden ser cuestionadas, reemplazadas o alteradas. Entonces, bueno, nos dedicamos a hacer un rastreo inicial de todas las políticas o intervenciones que hayan surgido de los estados frente a la violencia contra las mujeres por razones de género de manera general, todavía no especificando violencia feminicida. Y lo que encontramos pues son estos números que tenemos aquí: Argentina 22, Colombia 3, España 11 y México 7. Es decir, eran políticas creadas específicamente para atender la violencia contra las mujeres. A partir de ahí hicimos un análisis general
en el que hicimos una clasificación de las mismas, si eran protocolos institucionales, si eran leyes, si era la creación de instituciones, si eran políticas, cuáles eran las instituciones que emitían estas, si venían del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, y cuáles eran las instituciones específicas. Esto también nos permitía reconocer si hay organismos o instituciones creadas específicamente para atender la violencia contra las mujeres o no, si estos determinan la obligación a ciertas instituciones que tienen que llevarlas a cabo o no, si había una justificación de estas políticas, cuál era su enfoque, aquí definiendo si se atiende la sanción o si se atiende la prevención de la violencia, si planteaban objetivos o acciones concretas específicas, porque lo que resulta complejo de estas intervenciones es que luego, o sea, no existen acciones concretas para hacer frente a la violencia. Y los dos últimos puntos, que eran los que nos resultan más importantes, pues justamente si estas políticas tenían una narrativa frente a la violencia feminicida, es decir, si la nombraban como tal, si reconocían la existencia de la violencia feminicida en sus países y por ende si planteaban un enfoque o acciones concretas frente a la misma. En ese sentido, bueno, todas las políticas fueron analizadas a través de este enfoque y aquí nada más presento algunos ejemplos que nos permiten ir reflexionando sobre las mismas. Este Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivo de Género de Argentina denomina a la violencia como la violación de derechos humanos. Esto es importante porque, bueno, como más adelante me lo voy a mencionar, la mayoría de los países lo hace a partir de este enfoque, como una violación a los derechos humanos. En los lineamientos para la política pública nacional de equidad de género para las mujeres de Colombia, sí nos resulta un poquito complicado porque, bueno, primero dice que la violencia es un problema de salud pública, de convivencia, de seguridad pública y de justicia. Esto es problemático porque a través de las narrativas de las políticas, lo que dejan ver es que los feminicidios no son graves, no son problemáticos por sí mismos. Es decir, no importa tanto el feminicidio concreto, sino las consecuencias que estos feminicidios traen, por ejemplo, a la salud pública, a los sistemas de seguridad o de justicia. Aquí también había una narrativa en la que explicaban que la violencia comienza en el ámbito privado, en la familia, y luego se extiende al marco del conflicto del país, lo cual sabemos que no es así, no son violencias que se generan exclusivamente en el ámbito privado, sino que se generan en el ámbito público. Y lo que hacía este documento, estos lineamientos, era decir que justamente la violencia comienza en las familias y luego se extiende a la sociedad, lo cual no es así. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género de España, pues nuevamente menciona que es un abuso contra los derechos humanos y aquí llamaba la atención que dice que es una problemática presente a la que es necesario atender para superar indicadores internacionales. Nuevamente observamos, ¿no? O sea, no es problemático que existan feminicidios, no es problemático que asesinen a niñas y mujeres, sino que es problemático que estos feminicidios inciden en que no podamos superar esos indicadores internacionales respecto de otros países. Y bueno, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo mismo, se repite esta cuestión de que es una violación a derechos humanos y aquí al analizar la ley hay una idea de que esta problemática se puede superar a través de la creación de mecanismos legales, es decir, teniendo un marco jurídico robusto va a bastar para que la violencia no exista, lo cual pues también sabemos que no es así. Con esto, bueno, pues podemos ir ya apuntalando algunas conclusiones o unas reflexiones finales, que es que existen todas estas intervenciones por parte del Estado a través de sus políticas, pues una comprensión de la violencia feminicida como una problemática de derechos humanos. Y esto es importante destacarlo porque implica en esta narrativa, pues que el Estado es un actor fundamental de dicha violencia, es decir,
La violación a derechos humanos no se da por parte de particulares, se da por parte de instituciones, se da por parte del Estado. Y esto resulta incluso un poco contradictorio porque si bien así lo reconoce el Estado, a la hora de realizar políticas públicas, lo hace individualizando las conductas violentas. También hay una fuerte caracterización de las mujeres como víctimas a las que hay que prestar servicios y a los hombres como sujetos cuyas conductas violentas se deben a factores culturales, pero los deja encasillados en estas dos categorías, ¿no? A las mujeres como víctimas, a los hombres como violentadores, pero no hay una, digamos, una política que busque transformar estos dos ejes. Siempre pues también en las políticas hay una visión punitiva, es decir, la mayoría de ellas, aunque mencionan la prevención, la realidad es que cuando uno analiza las acciones, pues todas van encaminadas a sancionar conductas individuales, lo cual pues nosotros entendemos que la erradicación de la violencia no puede darse partiendo de la tendencia a individualizar la misma, ¿no? Sino que es necesario entender que esta violencia es una que se genera en la propia sociedad por el propio Estado y que no se debe nada más a factores individuales. En ese sentido, pues también creemos necesario que estas políticas tendrían que contemplar el papel transformador que puede tener la sociedad. Y así, pues, contemplar a la prevención como el eje principal, contrario a lo que actualmente se hace, que es crear políticas que solamente sancionan las conductas. Y por último, pues también que ninguna de las políticas que analizamos consideran factores eh, estructurales de las propias instituciones, es decir, se crean políticas que luego van a ser llevadas a cabo por instituciones que no tienen recursos económicos, que no tienen el suficiente personal, que no tienen la suficiente preparación. Entonces, todas estas cuestiones no son contempladas por las políticas y por ende, pues es muy difícil que luego estas políticas sean llevadas a cabo y que pueda pues incidir en la reducción de la violencia. Con todo esto, nosotras pues justamente entendemos que si bien el Estado son estas relaciones de poder, al final en el día a día sí se traducen en instituciones que sí pueden crear políticas y que pudieran incidir de alguna forma en la reducción de la violencia. Y es lo que nos interesaba destacar, ¿no? Como si bien no creemos que la existencia de políticas públicas sea suficiente para superar la violencia, sí creemos que es un buen punto de partida y por eso nos importaba entender cómo es que el Estado comprende a la violencia, si la comprende como es o si simplemente adopta narrativas que va repitiendo y que por ende no van a tener pues consecuencias en la reducción de la violencia. Y por mi parte es todo, agradezco su atención. Pues muchas gracias por la presentación de Norma Angélica. Eh, pues muy brevemente, yo creo que también es importante con base a lo que las ponencias y las presentaciones, la importancia de lo que es un diseño de investigación, de lo que es la teoría, la metodología, porque como sabemos en el ámbito de la investigación para una estancia postdoctoral es fundamental